estudio actoral recibe la visita hoy de una de esas actrices versátiles, de una de esas actrices que uno siempre recuerda, no importa el papel que haga, porque es siempre responsable de cada parte que se le asigna. Es un placer siempre trabajar con ella y es un placer siempre hablar con ella, porque además de ser una de las actrices más versátiles que tiene Puerto Rico, es de Caguas. Así que recibo, sin otra introducción más, a Magali Carraquillo. Ay, eres cagüeño de los orgullosos. Qué Algo gusto. así, algo Gracias. así. Ya yo iba a reclamar que me invitaras para acá, oye. De verdad. Pues sí, gustosa de estar aquí. Ah, igual, igual. Tú sabes que esta mañana estuve con tu hijo, con Juan Ajá, Pablo, en la claro. universidad. Ujú. Juan Pablo es un alumno destacado del departamento de drama, o sea que siguió los pases de los padres. Sí, así es. Y esta mañana estábamos haciendo un entremés de Cervantes y gustó muchísimo. Dije, bueno, quien lo hereda no lo hurta. Él es muy talentoso por derecho propio. Yo, si te voy a decir, yo pienso que nos da mano y muñeca, como decimos. Es muy, Hay pero mucho talento. una cosa que heredó, que se nota, y es que es la disciplina. La Sí. disciplina y el deseo de siempre hacer mejor y mejor y mejor y serlo, que es lo importante. Gracias, gracias. Mucho Me recuerda un orgullo me poco a la produce. madre. Ay, muchas gracias. Siempre te hemos identificado con la comedia. Sí, pues fíjate, he hecho mucha más comedia en mi carrera que drama. Sin embargo, las instancias en las que he podido participar en dramas lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. No han sido muchas. Mujeres sin hombre, por ejemplo, es una pieza que recuerdo con particular cariño, que tenía su poco de comedia, pero era drama y fue una excelente oportunidad. Igualmente Bodas de Sangre, en el Correcto. montaje de Vicente Castro, memorable montaje en la Universidad de Calley. En el campus de Calle, Fue fabulosa al esa aire experiencia. libre. Para mí esa es ha sido una de las experiencias teatrales más maravillosas de mi vida profesional. Y recordaba que el último trabajo que vi tuyo en televisión fue un trabajo dramático también. Sí, fue un personaje muy corto, pero muy fuerte, porque uno de los unitarios de Vicente Castro precisamente y Jorge Luis Ramos, La Fiebre. Y entonces era un personaje que apenas tenía dos escenas, pero una de esas escenas abría el unitario y era el accidente del personaje que representaba a mi hijo, ¿no? Y pues era la llegada de la madre a encontrar a su hijo muerto y muy fuerte, una escena muy fuerte y me dio un gustazo. ¡Luisito! ¡Es mi hijo! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Es mi hijo! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Ay, hijo de mi alma! ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¡Ay, háblame, mijo, por Dios! ¡Ay, Dios mío, qué dolor tan grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, abre los ojitos, mi amor! ¡Abre los ojitos! ¡Ay, padre, qué dolor tan grande! ¿Por qué tú me haces esto, Dios mío? ¡No me oyes, mijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué dolor! Sin embargo, uno le parecería, por tu actuación, que el personaje tenía mucho más en el unitario, porque se le quedaba tan presente la actuación tuya desde ese comienzo, cuando comienza el unitario, y tú llegando a ver a tu hijo que está muerto, ¿no? En ese momento, y toda tu actuación que fue tan creíble, que verdaderamente uno decía, bueno, he ahí una actriz. Ay, muchas gracias, me preparé. Fíjate, no pude pensar demasiado. Sí, trataba de imaginar la escena, ¿no? Pero rápido, es una escena muy fuerte, o sea, es una situación particularmente desgarradora. Perder un hijo tiene que ser el dolor más grande que puede atravesar, yo creo, cualquiera. Eh, pues sí lo pensaba, pero trataba de no darle demasiado pensamiento días antes para no agotar, ¿verdad? En el momento pues traté de concentrarme y fue bien interesante el que no me funcionara pensar en Juan Pablo en ese momento.
el joven que interpretó el personaje, Oscar Guerrero, Ujú. pues es un joven muy talentoso, bajito como yo, o sea, me funcionó más ver a Oscar, mirarlo como si realmente fuera mi hijo y bueno, pues salió la Bueno, que escena. después de todo no era Magali Carrasquillo, era un papel Exactamente, y el hijo no era tu exactamente, hijo, exactamente. era el personaje de la serie. Em, en aquellos musicales como de nuestro teatro, Ajá. Puerto Rico Fue, por ejemplo, Ujú, ese fue el debut. ¿ese fue el debut tuyo? Ujú, ¿Debut profesional? eso es correcto, sí. ¿Sí? Sí, sí. Eso es responsabilidad de Jorge Luis Ramos, mi amigo, querido amigo, compadre también, pues padrino de confirmación de Juan Pablo. Pues en nuestro Caguas querido, Jorge Luis siempre supo que iba a ser actor y todos Sí, sí, sabíamos sí, sí. que ese era su oficio. Yo de niña pues siempre bailaba en las presentaciones en la escuela, pero nunca actué y sabes que Caguas, porque eres de allí, somos de allí, pues es un pueblo, una ciudad particularmente activa en el Ujú, en teatro, el teatro. aficionado. Y Jorge Luis siempre me decía, tú puedes hacerlo, me insistía que actuara. Y yo nunca lo intenté hasta ya en la escuela superior. Y entonces ahí lo intenté, me gustó. Y cuando Carlos Ferrari está haciendo las audiciones para su nueva compañía teatral, pues mi padre no me quería dejar ir, mi padre no me quería dejar ir y mis hermanas insistieron, pero mira, si es que vaya a la audición no quiere decir que la van a seleccionar, déjala que vaya para que tenga la experiencia. Y en efecto, en el primer grupo que llaman, no me llaman a mí, llaman a Jorge Luis. Pero como nosotros éramos vecinos de toda la vida, pues él se llevaba para casa el libreto y yo estaba pues muy feliz por él, imagínate. Y como yo pues tampoco tenía esa aspiración, pues bueno, no pasó nada. Al cabo de unas semanas, una de las integrantes del elenco que llaman, por alguna razón que no recuerdo, no pudo estar. Y ahí es que me llaman a mí. Ah, y ya tú estabas preparada. Bueno, yo pensaba que ya no iba a suceder. Entonces el asunto fue convencer a mi papá, convencer a mi papá de que me diera permiso, ¿no? Y ahí comenzó todo. Y ya una vez uno entra a una sala teatral y empieza el proceso de ir descubriendo los personajes y este en particular, esta pieza que sabes que uno hace muchos personajes dentro de lo que es el libreto de Puerto Rico Fue, Ujú. pues ya ahí empezó y ya no se ha detenido hasta hace unos años que no he tenido la oportunidad de hacer piezas teatrales. ¿Cómo fue que caíste en un elenco de primerísimas figuras que ya estaban establecidas en un programa como Múltiples Ellas? Pues mira, yo conocí a Ángela y a Camila, ambas, la primera vez que yo hago televisión. Claro, también hay que recordar que luego de Puerto Rico Fue, Rafael José y yo nos hicimos novios, nos casamos, y muchas de las personas del negocio pues yo las conocí a través de él. Así fue el caso con Martín Cluté, Ujú. que lo perdimos hace unas cuantas semanas. Martín me conoce en una fiesta con Rafael José, ya había dirigido a Rafael José en televisión, y cuando Guapa, en aquel momento, que es hoy Televicentro, decide hacer una producción que se llamó Vivir para ti, muy recordada por mucha gente, pues Martín me llama, me dice, mira, tengo un personaje para ti que quiero que tú hagas, te va a llamar el productor. Bueno, perfecto, y era mi primera experiencia en televisión. Y me llama el productor, me dice, mira, el personaje es la dama de compañía de la primera dama y se llama Tairi, es una indiecita y no te puedo decir nada más, lo demás va a depender de ti. Y el personaje fue bellísimo, tuvo una historia, se enamoró, se casó con el personaje de Germán O'Neill, o sea, fue un personaje bellísimo. Ahí trabajo junto a Camil Carrión, ahí trabajo junto a Angela Meyer también, que hacía un personaje de villana terrible, una Como mujer nadie. malísima, que me pegaba y me maltrataba muchísimo. Pero bueno, ahí comenzamos una relación profesional que luego continúa cuando en algunas instancias sustituía a alguna de las compañeras que por alguna razón no estuvieran, pues me llamaban y hacía sustituciones. Cuando Producciones Meca desaparece, que cada una toma su camino, y Ángela se queda con el concepto de ellas, pues me llama para formar parte del elenco y fue una experiencia maravillosa, imagínate, al lado de todas esas mujeres fabulosas. ¿Y qué tú hacías ahí en ellas? Pues mira, Porque también hacían múltiples papeles, ¿no? bueno, Hacían tú me estás hablando del espectáculo de del imitaciones en espectáculo, no, particular, no porque del show de ya televisión. el show de televisión da paso
a que busquemos alternativas para presentarnos en teatro. En vivo, sí. Y entonces, Ángela Meyer, que es un caudal de ideas y de inventos y de embelecos, ¿sabes, no? Pues piensa Recuerdo que algo. una alternativa era hacer un espectáculo de imitaciones. Claro, en unas imitaciones muy particulares porque doblábamos las voces de las artistas que estábamos imitando, no es parecido, por ejemplo, a lo que hace Awilda, que usa su propia voz. Y mira, fue una experiencia tan y tan maravillosa porque, dime tú, y fuimos a montones de fiestas patronales y yo digo, ¿de qué otro modo yo hubiese tenido la experiencia de subirme a una plaza pública a hacer un espectáculo? Digo, si me hubiese metido a merenguera, pero como a mí no me gusta mucho el merengue, pues no hubiese tenido, no hubiese tenido esa experiencia de otro modo. Recordamos al principio que tu padre no quería que tú fueras Ay, al madre teatro y de mía. momento estás en una plaza pública Ay, madre en fiestas mía. patronales. Ya De lo eso creo. vamos a hablar en el Claro próximo que- segmento. Claro que sí. Magali Carrasquillo, ¿qué dijo tu padre cuando se enteró Ay, que tú madre estabas mía. en las plazas públicas de los... Bueno, primero el espectáculo se presentaba bellísimo en Bellas Artes y bueno, tuvo una aceptación. De hecho, la primera ocasión en que nos presentamos en Bellas Artes, rompimos récord de funciones consecutivas a lleno total en la sala de festivales. Fue una experiencia maravillosa. Yo te digo, francamente, yo estaba muerta de miedo. La primera vez que hice imitación, imité a Yolandita Monge y a Tongolele. Ay, madre mía, mira, y Tongolele tenía una forma de bailar bien peculiar. Ella tenía un movimiento, ella es de padres o de madre tailandesa, una isla así del Exótica, sí. Pacífico. Entonces ella tiene un movimiento, una ondulación en sus caderas que es bien difícil imitarla, bien difícil. Yo, por supuesto, no creo haber logrado el movimiento que ella hace, pero era divertidísimo, la verdad, porque imagínate en qué otro momento, nada más a Angela Meyer se le ocurre una cosa como esa, ¿no? Pero entonces luego una parte o como unos pedacitos de ese espectáculo se presentaban en fiestas patronales y fuimos a muchísimos municipios de la isla llevando ese espectáculo. Y pues fue una experiencia maravillosa, maravillosa. ¿Cuánta diferencia había entre el show que se presentaba en televisión y el que ustedes presentaban en vivo? Muchísima, muchísima, porque acuérdate que la revista que presentábamos en televisión era una revista básicamente dedicada al público femenino. Un magazine. Y como cada una tenía una sección particular con un libreto particular, en aquel momento pues yo hacía una sección que se llamaba Chispas de Juventud, que era dirigida pues a los jóvenes y cada una según lo que le gustaba, según la edad, la etapa de vida que estaba atravesando, pues se dirigía a un sector del público en particular. Siempre se hacían mini novelitas, mini dramas dentro del espacio del mediodía, también se hacían comedias, o sea que tenía la posibilidad también de hacer personajes dentro de eso, pero lo que presentábamos en la isla, en las fiestas patronales, por ejemplo, pues era exclusivamente imitaciones, sí. ¿Y cuál fue el programa aquel que tú hacías en Super 7? Estuvimos haciendo, acuérdate que yo digo, yo les ponía, les debo poner nombre porque cuando yo Pero empecé hazlo. en ellas para ti, estuvimos 9 meses en el Tele 11, Ajá. esa segunda etapa del programa, y ahí se terminó el trabajo. Entonces luego estuvimos en Super 7, que también duró 9 meses. Yo digo, voy a poner nombre porque son como embarazos, ¿no? Como niños. Y ya luego estuvimos en Telemundo también, pero en la mañana, no al mediodía. Y también duró 9 meses. Y ya entonces esa etapa terminó. Y ya luego, pues, Ángela se mantuvo haciendo el espectáculo de imitaciones. Pero yo después de un tiempo, pues, el trabajar en imitaciones me resultó un poco, no sé, no me representaba demasiado reto en términos de que pues buscábamos personajes que se parecieran a nosotras, doblábamos las voces y después de un tiempo pensé que ya esa etapa pues debía cerrarla.
Cuando comienzas a trabajar con Rocolandia, ¿era la primera vez que trabajabas para un público infantil, un público... o Yo habías creo hecho que teatro? sí, yo creo que sí. Fue bien interesante porque cuando me llama Camil Carrión para hacer la primera puesta en escena de Rocolandia, que fue en el desaparecido Candlelight Theater, que ya Sí, no existe, ahora está ahí Centro Europa. Tenía Juan Pablo tenía 7 meses de nacido. Y yo no sabía ni quién me lo iba a cuidar, pero yo estaba ya desesperada por trabajar. Yo había decidido ese año no estudiar, yo todavía estaba haciendo mi bachillerato, y decidí ese año no estudiar, dedicárselo a estar con él. Y me llama ella cuando él tiene como 7 meses, mira, tengo este proyecto, es un musical infantil con música rock, pues la idea no podía ser más atractiva. Una producción de Camil con su hermano Alberto y su madre, doña Carmen Enjuto, el libreto era de doña Carmen, la música de Alberto, wow. y fue un espectáculo maravilloso. Se hicieron por 3 años consecutivos distintas puestas en escena, y las tres fueron puestas en escena que no tenían nada que envidiarle a producciones para adultos. Recuerdo con particular cariño la segunda, Rocolandia 2. Siempre se componían, menos la tercera, de dos cuentos cortos. En un acto se hacía un cuento, en el otro se hacía el otro cuento. Y el segundo año fue bellísimo, bellísimo, una puesta en escena espectacular. Ya después nos movimos a Bellas Artes y las siguientes dos producciones se hicieron en Bellas Artes. La tercera, pues, fue la única que fue un solo cuento, que fue Hansel y Gretel. Imagínate, ya yo tenía a Juan Pablo y estaba haciendo el personaje de Gretel. Vale, vale, es bueno ser bajito. Sí, sí, sí. Tiene sus ventajas, Tiene tiene sus muchas ventajas. Pero ventajas. fue maravilloso, fue una experiencia que recuerdo con muchísimo cariño. El público infantil me encanta. Me apena mucho el que en estos momentos no se esté trabajando demasiado para ese público. Claro, se está haciendo mucho trabajo de teatro escolar, que es muy importante porque obviamente tenemos que pensar que el público que cautivemos a esa edad es un público que probablemente va a asistir al teatro cuando sea adulto, y si tiene una buena experiencia y si el trabajo que se les presenta es de altura, de calidad, pues van a quedar enamorados de la magia del teatro. Tú dices algo muy interesante que fue que estos espectáculos de Rocolandia no tenían nada que envidiarle a los espectáculos que se preparaban para Así adultos. es. ¿Sientes, como muchas veces yo he sentido, que a veces se subestima al público infantil? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Doña Carmen Enjuto, la madre de Camil Carrión, es una mujer que tiene un dominio del idioma muy, muy, muy bueno, ¿no? Y los libretos eran muy correctos y no se chiquiteaba, como decimos, ¿no? No se trataba al niño como si fuera un ente que no entiende, sino que era una trama atractiva, pero muy bien escrita, muy bien dicha. Entonces, las dos, la segunda y la tercera, fueron dirigidas por don Axel Anderson. Y yo conozco pocas personas, de verdad, que conozcan también al público infantil, que todo lo que Axel nos planteaba que hiciéramos funcionaba. Eran muy pocas las cosas, yo no recuerdo ninguna, que él ideara para ese público que no funcionara. Y es un público que es bien espontáneo. Si se aburren, te lo van a dejar saber. Si les gusta, te lo van a dejar saber. A mí, y además la energía que se recibe del público infantil es muy poderosa. Me encanta trabajar para los niños, me gusta mucho. Volvemos a la televisión y te vemos en Tres Hombres y, ¿no? Eso fue un trabajo que hice como artista invitada, como artista invitada. Con, Ellos tenían personajes que entraban y salían, y lo hice como artista invitada. Lo siguiente que hago en televisión de manera fija fue Mediodía Puerto Rico, ajá, un trabajo en en Televicentro. Televicentro, Mediodía Puerto Rico. Sí, fue un trabajo. Mira, yo no he tenido problemas en esta carrera. Yo no sé si es porque yo no tenía la intención de ser actriz, de hacer otras cosas. Cuando yo he visto que el trabajo que se me ofrece hacer no es lo que yo quiero, o no me ofrece la oportunidad que yo estoy buscando, pues yo no he tenido problema con hacer otras cosas. Trabajé unos años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en la Oficina de Apoyo a las Artes. De allí guardo grandes recuerdos y gratas amistades. Y estaba yo muy tranquila haciendo ese trabajo cuando Gilda Santini, recuerdo que estaba yo en la playa, en Ocean Park, que ellos viven por allí, me dijo, tengo un proyecto que me encantaría que tú hicieras.
Y fue inicialmente un proyecto con Yailin Cintrón como figura principal. Y yo estaba con Axel Cintrón, el compañero Axel Cintrón, haciendo los pasos de comedia. Eso duró un tiempo, pero ya ella tenía en la mente hacer un programa para el mediodía, para Guapa, para Televicentro. Y pues con tan buena suerte que contó conmigo, se hicieron pruebas de cámara con varias personas y eso se llevó a grupos focales que les gustó la idea de que Magali estuviera con 2 compañeros, porque hice pruebas de cámara con Jessy Calderón, muy talentoso, y a ambos les tengo un gran cariño, pero la primera vez que yo trabajaba con Jessy y las pruebas de cámara, haz de cuenta que de ese tipo de junte, que como si nos conociéramos de siempre, la dinámica, el ritmo, fue maravilloso desde las pruebas de cámara. Y la otra prueba la hice con Junior Álvarez, a quien me une una amistad de varias décadas. Empezamos en nuestro teatro juntos. Entonces, cuando van a los grupos focales, dice, bueno, pues, ¿con quién les gusta más Magali, no? Bueno, pues si hay varones que en la televisión tienen a 2 hembras a su lado, pues que ella se reparta a los 2 caballeros. Y así fue. ¿Y eso hacías? Bueno, así fue. Éramos los 3 animadores. Éramos Jessy Calderón, Junior Álvarez y Magali Carrasquillo. Y fue, yo pienso que fue muy efectivo el tiempo que duró en ese formato. Junior y yo además hacíamos pasos de comedia dentro del espacio. Uno en particular que fue muy exitoso, que Los Vecinos, que continúa con otras tramas, pero que cuando inició, imagínate, era un elenco. Marian Pavón y Raulito Carbonell hacían una de las parejas y Junior Álvarez y yo hacíamos la otra. Pues qué dicha trabajar con gente así, Oh, ¿no? ya lo creo, eso fue un banquete. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento de toda esa gente maravillosa con la cual tú has trabajado. Claro que sí. Peter Pan fue una producción en inglés. No fue en español, pero fue una superproducción de Maito Fernández, bellísima. Esa fue la que hizo Josie. Exactamente, Ah. en la sala de festivales. Josie de Guzmán. Enorme, era una producción enorme, porque es un montón de gente en escena. Es el barco pirata ese gigantesco. Se hizo una selección de elenco, los piratas eran todos diferentes, habían calvos, habían gordos, habían de todo tipo, fue maravilloso. Capitán Garfio, interpretado por Emanuel Sunshine Logroño, que no tenía comparación, ese Capitán Garfio fue fabuloso. Rina Santiago hacia Wendy, y un elenco de niños perdidos. Fue una experiencia maravillosa, fue mucho trabajo, porque yo además de hacer la jefa de los indios apaches, la mujer tigre, bien gracioso, un personaje muy gracioso. Aparte de eso, asistía al director. El director era un norteamericano que ahora no recuerdo su nombre, y no hablaba español, así que yo lo asistía y fue mucho trabajo, porque imagínate, controlar un elenco así de numeroso. Fue muy trabajoso, pero fue una producción bellísima, la recuerdo con mucho cariño. ¿Y el público cómo la recibió? Maravillosamente bien, y interesantemente no era exclusivamente de niños. Iban muchas familias completas a disfrutar el espectáculo. Fue muy aleccionador trabajar con Josie, porque Josie viene de una tradición teatral que nosotros no tenemos en Puerto Rico. En Estados Unidos tú sabes que el teatro es un trabajo de 9 a 5. Y hay unos horarios muy estrictos, y se llega a trabajar, no se llega a socializar, ni a comerte el desayuno, no, se llega a trabajar, y ella está acostumbrada a esa disciplina, y eso es muy distinto para nosotros. Entonces a las 12, no importa dónde estemos en el libreto, dónde estemos en el ensayo, ella se detiene a tomar su hora de almuerzo. Y fue muy revelador comparar las formas en que se trabaja en uno u otro escenario, ¿no?
Sí, sobre todo en una persona que había hecho comedia musical en Broadway, Ujú, que ujú. tenía esa experiencia. Sí, es una excelente actriz y yo guardo con mucho recuerdo esa experiencia y de hecho las veces que nos hemos vuelto a ver me es muy grato conversar con ella. La entrevisté para Cultura Viva en una ocasión y fue muy cariñosa, así que guardo muchos recuerdos de Has ella. mencionado Cultura Viva y tú has estado en Cultura Viva desde el comienzo de Así Cultura es, Viva. así es. Mira, yo estaba en Mediodía Puerto Rico. El formato de Mediodía Puerto Rico cambió. Sabes que los ratings pues son los dueños de las arroz y las Sí. habichuelas de muchos compañeros y compañeras. Y era una tensión constante el tú pensar que los números bajaban, que los números subían. Ya yo estaba un poco tensa, ¿no? Por esa situación. Cambian el formato porque supuestamente pues los ratings estaban bajando y demás. Yo francamente te digo, yo creo que esa fórmula fue muy exitosa y que a veces a los programas en televisión no se les da el tiempo necesario para que maduren. Pero yo pienso que era una buena fórmula, una buena idea, que a la gente le gustaba la alternativa que estábamos ofreciendo. Pero los productores no pensaron lo mismo y el canal tampoco, de manera que el espacio empezó a cambiar. Y significó para mí pues una pérdida, porque entonces Jesse pasó a ser el animador principal, Junior y yo salimos de la animación del programa y nos quedamos exclusivamente haciendo trabajo de comedia, trabajo actoral. Y para mí pues era una pérdida en términos de que lo maravilloso del espacio era que yo tenía la posibilidad de que la gente me viera haciendo diferentes cosas, diferentes funciones, actuando pero animando también. Y yo pues fui muy sincera con Gilda Santini, la productora, y le dije, mira, yo lo voy a intentar, yo quiero ser agradecida y esto ha sido un espacio maravilloso para mí, yo lo voy a intentar mientras yo me sienta cómoda, yo lo voy a hacer. Pero la verdad es que no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo. Y yo sabía que Linda Hernández tenía la idea de ser el sueño de ella, de poder ofrecerle a Puerto Rico una revista cultural que yo, en mi opinión, tardó demasiado el país en tener. Y yo le hice el acercamiento, era lo único que a mí me interesaba hacer en televisión, francamente. Lo que está sucediendo en la televisión comercial a mí me apena mucho. Hay muy pocos espacios que uno pueda decir, mira, pues esto vale la pena verlo. Y yo no pienso que a la gente tú le tienes que pedir que respalde lo nuestro porque sea nuestro, que respalde lo nuestro porque sea bueno. Y, y yo le hice el acercamiento, yo le dejé saber, mira, contigo es que yo quiero trabajar en un espacio como ese. Eso es lo que yo quisiera hacer. Atrevida de mi parte porque yo nunca había hecho ese tipo de trabajo. Con la buena fortuna que confiaron en que yo aprendo rápido. Nunca lo había hecho, pero yo aprendo rápido. Y además tengo muy buenas maestras. He tenido muy buenas mentoras en esta nueva faceta, nueva etapa de mi carrera y me siento muy satisfecha de haber sido tan atrevida. ¿Te gusta lo que Me haces? encanta lo que hago, me encanta lo que hago. Francamente, lo que te diría para que sea perfecto, pues me hace mucha falta actuar. Pero el poder tener una idea, entrevistar a una persona que uno admira, crear el libreto, buscar los visuales que acompañen esa historia que uno quiere contar, buscar la música, imaginar cómo visualmente tú quieres hacer esa historia. Eso es una maravilla. Y que todo puedas tú acompañar todo ese proceso, es maravilloso. Em, Tú te ganas un premio de actuación Ujú. por Sin Hombre, algo así. Mira, el Círculo de Críticos de Teatro ha honrado en 2 ocasiones mi trabajo actoral. Uno fue con Mujeres sin Hombre, una pieza de Eduardo Ujú. Gallardo, y la segunda ocasión, eso fue en el 88, y esa pieza me trajo muchas satisfacciones, pues la hicimos en Bellas Artes, un montaje bellísimo de Vicente Castro. Sí. Y después fuimos a México con el Festival Latino de Joseph Ujú, Papp, ujú. cuando todavía hacía sus extensiones Correcto. en México y en Los Ángeles, y fuimos a México y fue una experiencia bellísima. Y además me distinguen como la mejor actuación contra figura de ese año. Luego con Vicente, de la mano de Vicente nuevamente, cuando hicimos Junta los labios, Sí. separa los dientes, con otro elenco olvídate, de ensueño, Jorge Luis Ramos, Cristina Soler, René Monclova y esta servidora.
Y ese personaje pues también lo distinguieron como la mejor actuación contra figura y fue un trabajo que recuerdo también con mucho cariño. ¿Crees en la crítica? A mí me gustaría que la crítica en Puerto Rico fuera más útil para el actor. ¿En qué sentido? Bueno, porque yo pienso que si una persona ostenta ese título, ¿verdad? Y hace ese ejercicio, debería servirme a mí como intérprete para mejorar o para mantener un trabajo, determinados aspectos de un trabajo. Por ejemplo, las reseñas críticas que hace Lowell Fitz son lo más parecido que yo he leído a un verdadero ejercicio crítico, porque él conoce a cabalidad el hecho teatral y puede hablar en unos términos técnicos que además de que le sirva a la gente para saber cómo está un trabajo, le sirve también al intérprete. Ese tipo de crítica de que cómo estaba vestido el personaje, cómo era la escenografía, quiénes estaban asistiendo al estreno, son más parecidas a reseñas sociales que a un verdadero ejercicio crítico. Yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo, pero no me parece que eso realmente contribuya demasiado a una discusión. Yo creo que en Puerto Rico se habla muy poco del teatro, se habla muy poco del hecho teatral, de los muchos tipos de teatro que se hacen en Puerto Rico, siendo un lugar tan pequeño y con tantos obstáculos para el teatro. Y pienso que lo más triste es que hay veces que unos grupos ignoran a otros. Ese ignorar lo que hace el otro no contribuye a que conversemos, a que hablemos, a que polemicemos, porque no se puede debatir en buenos términos. Y lamentablemente eso yo no veo que se dé. Pero sería un ejercicio interesante, ¿no crees? Sí. No suena muy convincente. Bueno, es que me interesa mucho tu opinión. Pero seguimos hablando Claro que sobre sí. esto. Yo creo, volviendo a la crítica en Puerto Rico y a los críticos, a veces me parece que son demasiado generosos, como que hay un temor a decir, a señalar, porque no quiero pensar que es falta de conocimiento, no quiero pensar en eso, porque si un rotativo asigna a una persona esa labor, es porque tienen la suficiente prueba, convencimiento de que esa persona puede ejercer esa labor, creo yo, ¿no? Entonces, de momento, pues uno lee una crítica y más si uno ha asistido al espectáculo, uno como que empieza a dudar de lo que uno lee, ¿no? Sí, Aún, habremos aún, visto lo aún mismo. en lo que hemos participado, aún en cosas que yo he participado directamente, y de un momento digo, pero eso era, eso fue lo que, no sé. Sí, yo veo que no, como que no hay un análisis técnico de lo que estás viendo. No, y cómo conciliar eso, el que sea un comentario profundo con el que cualquiera lo pueda leer, porque claro, ahí hay un expertise que no se desarrolla muy fácilmente. Pero yo no encuentro que sea un instrumento de mejoramiento profesional y creo que podría serlo. Si tú me hablas en términos de los matices de un personaje, de las motivaciones, del movimiento escénico innecesario o no justificado, pues esos son términos que un actor maneja y que puede serle útil a la hora de, incluso un director, de mejorar un trabajo o no mejorarlo, pero lamentablemente pues lo que leemos no va por esos caminos. Yo creo que sería interesante, y se lo voy a sugerir al productor del programa, invitar a un crítico al programa, Sería muy revelador. y explorar con esa persona cuál es la función,
qué debe ser, qué es lo que pasa, quizás explorar un poco de historia de la crítica en Puerto Rico, Ah, eso porque han sería habido un trabajo críticos. excelente, Ah, excelente. voy a pensar en Buena eso. idea, buena idea. Es que eres cagüeño, se te ocurren esas ideas maravillosas. Eh, Recordaste algo muy importante en mi vida, que fue cuando tuvimos la experiencia con Axel Anderson y Elena Montalbán en La Máscara, de Dos Ujú. docenas de rosas rojas. Ay, sí, fue un trabajo. Mira, era la primera vez que yo trabajaba fuera del ala protectora de Carlos Ferrari, que fue mi padre en la actuación, ¿verdad? A quien le debo todo lo que básicamente un actor debe saber. Yo Ujú. lo aprendí con don Carlos, pero, y era una figura muy respetuosa, Carlos Ferrari. Fue un padre en esas lides profesionales. Y cuando yo ya empiezo a hacer teatro profesional es porque, digo, fuera de nuestro teatro, ¿verdad? Tuve como año y medio con nuestro teatro. Me llama doña Elena Montalbán. Imagínate, doña Elena Montalbán era esta actriz tan reconocida, tan elegante, esta dama de la escena. Una primera figura. Ay, ya lo creo, y para mí fue una emoción tremenda que ella me llamara. Recuerdo haber ido a su apartamento en el condado y ella pues me ofrece el personaje y yo pues gustosa, imagínate. Y cuando voy a los primeros ensayos, pues tú sabes que Ángela Meyer tiene esta forma de mirar que ella dice que es que ella no ve bien por un ojo, ¿verdad? Entonces ella se pone así de medio lado a mirar a uno y yo me sentía morirme del susto, porque imagínate ese otro monstruo de la escena, Ángela Meyer, que yo la había visto y bueno, para mí fue muy importante este trabajo porque pues trabajar contigo, trabajar con Axel, con Adrián García. Adrián, que tiene este ritmo para la comedia, pero maravilloso, ¿no? Es un comediante Único, único, brillante, único, brillante. brillante. Y curiosamente, pues tú sabes que él es gago, pero una vez él se aprende el libreto, él no gaguea. Fue una experiencia maravillosa. Tuve también la dicha de compartir en ese elenco con Jorge Luis nuevamente. Ujú. Y pues fue bueno porque era así como mi aliado, ¿no? Éramos los dos jovencitos dentro de este elenco de primeras figuras y los recuerdo con muchísimo cariño. Ángela, tú sabes que se hace pasar la más brava y él realmente tiene un corazón muy blandito. Ella ya le había avisado a todo el mundo que ella a los estrenos ella se ponía muy nerviosa, que nadie le podía hablar porque ella se ponía histérica. Y yo, bueno, pues muy bien. Y yo ni para allá voy a mirar y ella es la que se acerca a mi camerino a desearme suerte y a desearme una larga carrera. Y bueno, es una figura materna para mí, ¿no? Es como una madre dentro del oficio a quien quiero mucho, respeto mucho y esa oportunidad de compartir con ella, a pesar de que me miraba así de medio sosquín, como, ay madre, esta muchachita jura que sabe. Hay otra figura a quien nos une un gran cariño, que es la de Leonor Constanzo. Ah, muchacho, sí, sí, sí. Leonor es una dama. Y yo estudié muchos años con ella en su academia de baile. Y ya luego cuando estuve casada con Rafael José, pues ella fue responsable de muchísimos espectáculos que Rafael José presentaba. De hecho, tuvimos la oportunidad de yo formar parte del cuerpo de baile en espectáculos de Rafael José y Ujú. ella, por supuesto, era siempre la coreógrafa de esos Ella ha eventos. coreografado mucho conmigo, para La Cash, un montón de Sí, musicales o cuando se han editado. recuerdo en una particular que yo creo que que es coreografía de ella. Todas las de Rocolandia eran Sí. coreografías de Leonor. Y recuerdo una que en particular era el cuento de la cucarachita Martina y Axel Anderson le dijo, bueno, mira, yo quiero que en este número musical la cucarachita y el ratoncito se casen. O sea, él le pide matrimonio en la escena. Se casen, ella se vista de novia en el escenario, hayan la fiesta, la celebración y se vayan de luna de miel. Todo en 3 minutos. Y fue bellísimo, bellísimo número musical. Por supuesto tenía que ser Leonor Costanzo la Correcto. que lo coreografiara porque nadie logra eso tan fácilmente. Y mucho más allá de lo excelente coreógrafa que es la responsabilidad y el respeto Profesionalismo. que ella le tiene al escenario y Ujú. que ella le transmite a todo el que pasa por su tutela, ¿no? Es una mujer muy sabia y
a quien pues todos le tenemos una deuda enorme de gratitud, y eso no solamente somos los actores y actrices del país, hay gente que ha escalado posiciones de muchísima fama como Chayanne, Correcto. que empezó bajo la tutela de Leonor Sí, con Constanzo y Leonor. siempre les reconoce Ajá. como tiene que ser Todos. todo el valor Es una que figura que tiene. tenemos que agradecerle mucho. Ya lo creo. Borinquen, este es mi son, fue otro de los musicales, Así en el es. cual tú estuviste envuelta en nuestro teatro, ¿no? En nuestro teatro. Eso, ¿recuerdas que se hizo un montaje de Eleuterio el Coquí? Ujú. Pues es basado en ese mismo cuento. Ferrari hace una adaptación para su grupo, para nuestro teatro, y recuerdo que se hizo con música en vivo y todo, fue muy interesante. Ahí compartí escena con Rafael José, que hizo el personaje en varias ocasiones, y fue una bonita experiencia también. ¿Estuviste por casualidad en Pedro Navaja en algún momento? Y hice el personaje de Piola. Mira, me ofrecen el personaje de Mapi, que es la novia, la que se convierte en esposa Ajá. de Pedro Navaja, pero ya las pistas musicales estaban grabadas, el registro era muy alto para mí, es un registro soprano. Y yo lo intenté, la verdad lo intenté, pero no pude. Entonces, de premio de consolación, me dieron el personaje de la Piola, que tenía, ya sabes, ese número del Tibiritábara, que eso era un acabose Ajá, era un maravilloso. showstopper. Fabuloso, me lo disfruté porque yo disfrutaba la pieza. ¿Quién no vio Pedro Navaja en Teatro del 60, en el Silvia Resach? Tantas y tantas veces. Era una aventura sumergirse en ese mundo de Pedro Navaja. Y de hecho, cuando estaba estudiando, terminando mi bachillerato en estudios hispánicos, utilicé esa pieza teatral. Investigué de dónde viene ese personaje y sabes que ese personaje viene del siglo XVII, o sea que Sí. el personaje de Pedro Navaja, ¿no? De Mac the Knife. Ya Y entiendo, sí. incluso previo a la ópera de los 3 centavos, Ah, no, ¿no? seguro, viene de la ópera del Mendigo, de John Exactamente, Gay. entonces yo hice mi investigación sobre, En ese sobre momento esa estaba pieza. pensando en la Piola. No, bueno, estoy hablando ahora de la pieza, pero el libreto de Pablo Cabrera es una excelente forma de traer ese personaje a Puerto Rico y a la realidad nuestra particular de ese momento, ¿no? Vuelves a la comedia musical con Annie. Annie fue bien interesante, fue un trabajo bien interesante. Fue una producción de Benito Mateo y ahí hice una dumb blonde, una prostituta que se llamaba Pero Lily ya eras Hilton. un personaje de grande, no eras de nena, Sí, no eras de las huerfanitas, nada. no. Y Leonor me insistía, vete, preséntatele a Maito para que hagas para que hagas Annie. Y yo, ay, Leonor, ya yo estoy crecidita para eso. Yo soy bajita, pero no creo no sé, no me veía haciendo el personaje. Lo hizo Nilka Desiré, Nilka muy Desiré, hermosamente, lo hizo muy lindo. Y entonces yo hice este personaje de esta estafadora, hacía pareja con Carlos Esteban Fonseca, a quien me une un gran cariño. Y me lo disfruté muchísimo, era muy divertido, un personaje muy divertido. Seguimos conversando. El Bosque Mágico. El Bosque Mágico fue uno de esos grandes eventos en Puerto Rico Así que uno lo es. esperaba con ansias en la Navidad. Sí, luego se hizo musical. El evento era el parque navideño de atracciones muy hermoso, adornado con luces y luego pues se aventuraron a hacer esta pieza teatral escrita por Millie Hill, que ahí es que yo conozco a Millie Hill, y fue una superproducción, un elenco maravilloso. Y yo hacía una mariposa rockera. Mira, muchacho, y eso yo acababa las funciones extenuada porque la mariposa estaba continuamente en movimiento y la trama se giraba en torno a un bosque en el que unos malvados que desestabilizaban el balance ecológico del bosque y todo el efecto que eso tenía en los animales y en la flora, ¿verdad? En la naturaleza, para crear conciencia en los niños de la importancia de cuidar el ambiente. Imagínate, los malvados eran Pantojas y Georgina Borri.
Fue un elenco maravilloso, fue una experiencia muy, muy hermosa para mí, lo disfruté muchísimo. ¿Con quién hiciste Están tocando nuestra canción? Eso fue una producción de Camil Carrión. Camil Carrión, Ay, y ella Glenn. compartía escena con Con Glenn. Glenn. Entonces sus alter egos chicas éramos Marisol Calero, Glory B y esta servidora. Entonces Pedro Telemaco, Carlos, no me acuerdo del apellido de Carlos, y Gil René eran los alter egos de Glenn. Eso lamentablemente no fue un éxito de taquilla precisamente. Si Camilo recuerda, va a recordarlo con dolor porque fue muy... el público no respaldó la propuesta, pero yo la recuerdo con muchísimo cariño también. Juan Bobo, ¿con quién hiciste eso? La de puerca de Bobo. Juan Bobo, eso es una pieza maravillosa de Carlos Ferrari que yo siempre le digo que la haga nuevamente. Pero tiene un elenco tan grande que él ¿Qué tú no hacías ahí? quiere. La puerca de Juan ¿Sí, Bobo. tú hacías la puerca? Sí, la puerca de Juan Bobo, que no tiene nada que ver con los titingos de Juan Bobo, mucha gente los Seguro. confunde. Es una pieza de esta jibarita que empieza a querer, ella trabaja con un señor anciano en un cafetín haciendo la limpieza, y su madre también la abusa bastante, y ella quería comprar un vacuum cleaner para poder hacer la limpieza más rápidamente. Entonces es un poco una crítica al consumismo y a los eslogans publicitarios, cómo eso le cambia la vida a la gente, y la gente pues quiere tener cosas que realmente no necesita, y cómo vemos a este personaje a través de los años, cómo se va prostituyendo para conseguir las cosas que se anuncian y que ella quiere comprar, y cómo el mismo dinero que va ganando en la prostitución la ayudan a que este relacionista público le haga una historia de su vida distinta a la que en realidad ella tiene, y el personaje termina postulándose para alcaldesa de su pueblo, y cómo el pueblo se traga la historia que este otro personaje le construye y se olvida de todo lo que ella era y la aclama como alcaldesa. Es una historia bien que tiene muy, muy profunda, ¿no? Que tiene un mensaje que nos atañe a todos, Sí, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente no sé, yo la hice cuando tenía 19 años y el personaje llegaba ya a la adultez. Me encantaría volver a hacerlo. Me encantaría volver a hacerlo, pero no se atreve, no quiere. Ferrari. El llamado de la sangre fue una de esas obras en las cuales yo me reí a más no poder. Sí, un texto sencillísimo. En apariencia, ¿verdad? Sencillo, pero entonces lo dirigió José Félix Gómez. Y lo que ideó hacer fue ubicarla en el tiempo en que se dejaron de hacer las radionovelas en Puerto Rico, y utilizó muy ingeniosamente imágenes, pues por ejemplo, el personaje de la negra, de un personaje de negra lo hacía Kate Garrity, que más rubia no puede ser. El personaje del galán lo hacía Rafael José. El personaje de la damita joven pues lo hacía yo. O sea, fue un trabajo en el que las voces, la proyección de nuestras voces era muy importante, porque estábamos recreando a estos actores que llegan al estudio a hacer la radionovela. Entonces había un contraste muy grande entre lo que el personaje que nos tocaba representar y lo que ese actor o actriz era en la realidad. Fue divertidísimo, divertidísimo. Cuéntanos de La Habana, de tu experiencia en La Habana. Pues mira, cuando a mí me llaman para formar parte de Tu Universo Televisión, el primer trabajo que me encomiendan, porque todavía Cultura Viva no había comenzado, es ir a La Habana a cubrir el Festival del Bolero, porque se quería hacer un especial, un trabajo sobre el bolero dedicado a Daniel Santos. Así que imagínate, yo terminé un viernes en Televicentro y el sábado o el lunes siguiente salí de viaje para La Habana. Yo nunca había estado en Cuba, y fue una experiencia muy corta, lamentablemente. Trabajamos muy duro. Estaba conmigo Sara Arroyo, compañera productora del programa En Todas, y dos compañeros camarógrafos y luminotécnicos, Carlos Navarro e Iván Corraliza. Trabajamos muy duro, pero fue una experiencia maravillosa que me dejó con muchas ganas de regresar. Yo siento que los cubanos y los puertorriqueños nos parecemos muchísimo en la forma de hablar, en lo musicales que somos, en la comida, que es muy sabrosa también. Así que fue una experiencia que disfruté muchísimo, muchísimo. Espero volver pronto.
Magali, hay una pregunta que siempre formulo en el programa y a ti te la voy a hacer de una forma diferente. Te la voy a plantear de esta forma. Al principio tú me cuentas que tu padre no quería que tú estuvieras en el teatro. Yo entiendo eso porque mis hermanas, que también son de Caguas, nunca pudieron estar en el teatro porque mi padre se opuso, ¿no? Ajá. Eh, pero luego, ¿qué pasa? Tú te casas con un artista y tu hijo sigue los pasos de ustedes. Ujú. ¿Cuál es tu consejo cuando un caso así sucede? Cuando hay ya no alguien que se te acerca y te dice, mira, yo quiero estar en esto, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, etcétera, sino una persona tan cerca de ti como tu hijo que quiere dedicarse a esta profesión. Pues mira, si te soy franca, al principio, cuando él era niño, yo me resistía, porque esto es un trabajo muy duro. Yo creo que en Puerto Rico el público no entiende a cabalidad lo difícil que es el trabajo del actor y la actriz, las pocas protecciones que hay a nivel del gobierno, ¿verdad? A nuestro trabajo, las condiciones, ¿no? Se ensaya 1 mes y medio, se ensaya 2 meses, 3 meses, y usted no cobra por ese tiempo, usted cobra por las funciones. Y una temporada exitosa en Puerto Rico son 3 fines de semana. O sea, que imagínense lo que tiene que hacer un actor y una actriz para poder vivir. Cuando Juan Pablo era niño y mostraba inclinaciones artísticas, yo me resistía, me daba mucho miedo. Cuando lo escuché cantar por primera vez, que eso es una oportunidad que no ha tenido mucha gente porque él todavía no ha cantado en público, yo me di cuenta que no había nada que hacer, que, que iba a ser muy difícil, que tiene mucho talento y que ese era su camino. De nada valía resistirme. Yo pienso que lo importante es reconocer que el campo de las artes es un campo muy competido y que hay que prepararse bien. ¿Prepararse bien en qué consiste? Lea todo lo que pueda. Nunca es demasiado. Hay que empaparse de cultura general, por eso yo pienso que pasar por la Facultad de Humanidades, de cualquier universidad que usted elija, es importante. El actor es un reflejo de lo que les rodea. De ese modo, nada de lo que es humano le puede ser ajeno al actor y a la actriz. Y un aspecto que para mí ha sido fundamental es ser buen observador de lo que nos rodea. Todo tipo de personas, vale la pena que lo observemos, vale la pena que entendamos su realidad y no tener prejuicios. No puede ser uno tener prejuicios de ninguna índole, porque uno no sabe cuándo le va a tocar representar a esa persona con la que tiene prejuicios, así que cuidado. Hay que ser muy justo a la hora de observar todo lo que nos rodea, esponjas como esponjas. Magali, gracias. No, gracias a Gracias, ti. gracias por haber estado aquí y sobre todo porque tú eres una mujer que conoces tan y tan bien tu profesión, estás tan segura de lo que haces y además pues yo te admiro muchísimo porque eres mi compatriota. Ay, muchas gracias por tu invitación. Gracias.